Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase número 18 y en esta clase vamos a ver 5 funciones. Estas 5 funciones pertenecen al grupo de funciones estadísticas y lo que nos permiten estas funciones es contar celdas en función de determinados criterios. Estas funciones, teniendo en cuenta la experiencia que he tenido a nivel profesional en empresas donde he tenido que usar Excel para realizar ciertas tareas dentro de la empresa, me he dado cuenta que estas funciones, contar, contar A, contar blanco, contar sí conjunto, son funciones muy utilizadas y funciones muy importantes y muy útiles cuando trabajamos dentro de una empresa y cuando la empresa quiere obtener información del trabajo que se está haciendo, de un determinado sector de la empresa, de una determinada tarea que están realizando una serie de personas. Gracias a estas funciones, pues la empresa puede tener información muy valiosa al respecto de las actividades que se están realizando en la empresa. Son funciones que es necesario conocer muy bien, porque cuando se conocen estas funciones nos permiten realizar una serie de actividades que, sin conocerlas, pues sería muy difícil y de hacerlas nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver para qué sirve cada una de estas funciones. Aquí tenemos unos cuadros con las funciones. Vamos a empezar con la función contar. En primer lugar, la sintaxis es nombre de la función y en segundo lugar tendríamos el rango. Es así de sencillo. Podemos añadir varios rangos que no sean continuos. Esto se puede hacer en cualquier función como suma, sumar sí conjunto, es decir, no es necesario introducir valores dentro de un único rango, se pueden incluir varios rangos. ¿Qué hace la función contar? Bueno, pues la función contar lo que hace es que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Si indicamos a Excel esta función, le decimos que nos cuente y incluimos un rango, va a contar el número de celdas dentro de ese rango que contienen números. Por ejemplo, si en una celda tenemos un valor de texto, pues ese valor no lo cuenta. Contaría solamente aquellos valores que incluyen números. Hay que decir que las fechas o la hora y demás también son números y por los tantos también los cuenta. Luego tenemos una segunda función, que es la función contar a. La única diferencia con contar es que se incluye la letra a al final del nombre de la función, contar a, y de la misma forma la sintaxis, los argumentos de la función son las mismas que en la función contar. La única diferencia de una a otra es que contar a cuenta el número de celdas no vacías de un rango, es decir, cuenta tanto celdas que tienen valores numéricos como celdas que tienen texto y cualquier celda que tenga algo la contaría. Es, algo que nos cabe a nosotros saber cuándo tenemos que emplear la función contar y cuándo necesitamos emplear la función contar a. Y luego también tenemos dentro de este grupo de funciones la función contar blanco. El nombre de la función sería contar punto blanco y los argumentos son iguales, es decir, indicarle el rango donde están las celdas que queremos contar. Lo que hace es el efecto contrario, que contará. Con contar blanco lo que tenemos es que nos cuenta las celdas en blanco dentro de un rango, es decir, aquellas celdas que están vacías. También pues nos cabe a nosotros saber cuándo tenemos que utilizar cada una de estas funciones. Bueno, y luego tendríamos dentro de estas funciones estadísticas que vamos a ver en esta clase, estas dos funciones que se diferencian de las vistas anteriormente en que en estas funciones podemos personalizar el criterio que va a contar. Entonces tendríamos la función contar sí, que es muy parecida a la función que vimos sumar sí. La sintaxis es
indicar el rango donde están los valores que queremos contar, donde están las celdas que queremos contar, e indicar el criterio que queremos contar. En cuanto al criterio, podemos decirles, por ejemplo, que nos cuente aquellas celdas dentro de un rango que tengan, por ejemplo, el texto Juan, o que tengan un valor que supere 5, por ejemplo. Lo que hace la función contar si es que cuenta las celdas de un rango que coinciden con el criterio establecido, es decir, con la condición dada. Nosotros establecemos una condición y Excel contará las celdas que están dentro de la condición que nosotros hemos dado. Y por último tenemos la función contar si conjunto. El nombre de la función es el siguiente, contar.si.conjunto. La utilización de la función es igual que la función contar si, solamente que aquí podemos incluir más criterios. Tendríamos los argumentos, ponemos rango de los criterios y el primer criterio, punto y coma. Podríamos poner un segundo rango de criterios y un segundo criterio, punto y coma, un tercer rango de criterios y un tercer criterio, y así hasta, bueno, las necesidades que tengamos. Lo que hace la función si conjunto es contar el número de celdas dentro de un rango que cumplen un conjunto de condiciones o criterios. Nosotros podemos establecer, por ejemplo, que nos cuente aquellos comerciales que han tenido una venta superior a X. Y entonces nos contará todas las ventas superior a X que ha realizado un determinado comercial. Bueno, pues para usar correctamente estas funciones, al igual que también para usar las funciones sumar si y sumar si conjunto de forma correcta, es necesario adentrarnos dentro de lo que son los operadores de comparación. Vamos a ver estos operadores de comparación y los vamos a analizar individualmente para ver cuál es su funcionamiento. Tengo que decir, que es algo que insisto mucho en las clases presenciales, que estos operadores es necesario conocerlos y es necesario memorizarlos. Por lo tanto, ya en los ejercicios voy a incluir un ejercicio donde, bueno, pues la finalidad es que memoricemos cada uno de estos operadores de comparación. Bueno, vamos a ir viéndolos, son bastante sencillos. Este primer operador, pues es un signo igual, pues bueno, lo que nos dice es igual a. Y lo que hace es que compara si el valor indicado es igual al valor comparado. Luego veremos algunos ejemplos. Este símbolo nos indica mayor que, el nombre del símbolo mayor que, y compara si el valor indicado es mayor al valor comparado. Este es menor que, tenemos aquí el nombre, menor que, y bueno, lo que hace es comprueba o compara si el valor indicado es menor al valor comparado. Luego tenemos la unión de este y este, mayor o igual que, lo que hace es que compara si el valor indicado es mayor o igual que el valor comparado, menor o igual que, lo que hace es que compara si el valor indicado es menor o igual que el valor comparado, y distinto que compara si el valor indicado es distinto que el valor comparado. Bueno, pues vamos a ver en un ejemplo un poquito más práctico para qué serviría cada uno de estos operadores. Vamos a partir del número 5, es decir, vamos a trabajar con el número 5. Y aquí tenemos tres valores, tres cantidades. Vamos a empezar con el operador igual a. Si establecemos este valor indicado y este valor comparado y decimos el valor indicado 5 es igual a el valor comparado, en este caso es correcto, es decir, en este caso Excel nos devolverá verdadero, es decir, el valor comparado sí es igual al valor indicado. Ahora bien,
¿Cómo podríamos utilizar esto dentro de la función contar? Le podemos decir, cuéntame dentro de un rango de celdas todas las celdas que sean iguales a este valor, al valor indicado. En este caso el valor indicado es 5. Si por ejemplo contara dentro de estos tres valores, me diría sí, no y no. Entonces devolvería 1, porque le estoy pidiendo que cuente aquellas celdas que tengan un valor igual a 5. Como solo hay una celda que tiene un valor igual a 5, pues solo me devuelve un valor. Vamos a continuar con el segundo operador de comparación, que va a ser este, mayor que. Bueno, tomando de nuevo el valor indicado, que es 5, le vamos a pedir que cuente aquellas celdas que tengan un valor mayor que 5. Va a mirar esta celda y va a decir, ¿es mayor que 5? No, porque es igual. ¿Es mayor que 5? No, porque es igual. ¿Es mayor que 5? Sí. Pues entonces nos contará también una celda. Seguimos con el siguiente operador, menor que, y volvemos a hacer el mismo ejemplo. 5. ¿5 es menor que 5? No, porque es igual. ¿5 es menor que 3? Sí, pues no lo cuenta. ¿5 es menor que 7? No, pues nada, no lo cuenta, devolvería también 1. Seguimos con este cuarto operador, y este cuarto operador lo que nos dice es si es mayor o igual que. Por lo tanto, empezamos nuevamente indicando el valor 5 y le decimos 5 es mayor o igual que 5. Mayor no, pero sí es igual. Entonces no lo cuenta. ¿Es mayor o igual que 5? ¿Es mayor? No. ¿Es igual? Tampoco. Entonces no lo cuenta. Y por último, esta celda. ¿Es mayor que 5? Sí. Entonces la cuenta. Ya no seguiría comprobando si es igual porque una vez que ya es mayor ya se ha dado la condición que estamos pidiendo para que no la cuente. Bueno, pues aquí devolvería 2. Luego tenemos menor o igual que. Pues haría lo mismo, tenemos 5, nos dice ¿es menor que 5? No es menor que 5, pero como nos dice menor o igual que, nos vuelve a preguntar ¿es igual que 5? Sí, pues entonces lo contaría. ¿Es menor que 5? Sí, pues lo contaría. ¿Y es menor o igual que 5? No, porque es mayor y no es igual. Entonces este no lo contaría, solo nos contaría estos dos. Y por último, distinto que. Bueno, pues teniendo 5, miraría esta celda. ¿Es distinto que 5? No, porque es igual, entonces no la contaría. ¿Es distinto que 5? Sí, porque es 3, entonces la contaría. ¿Es distinto que 5? Sí, pues también la contaría. Pues bueno, estos son los valores de comparación. Son muy útiles para muchas funciones, todas las funciones lógicas y todas las funciones estas de contar con condiciones, pues incluyen y son útiles a la hora de trabajar con estas funciones. Repito, son valores o operadores de comparación que hay que aprenderse de memoria, que hay que conocer para utilizar de forma correcta Excel. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte teórica de la clase y ahora vamos a ir a una hoja de Excel para ver cómo funcionan estas funciones y estos operadores. Bien, pues tenemos la siguiente hoja de cálculo. En la siguiente hoja de cálculo simulamos los datos de un instituto. Nosotros hemos incluido solo 18 o 19 registros, alumnos, pero bueno, esto podría ser una hoja de cálculo con incluso miles de registros, miles de alumnos. Entonces, lo que queremos es obtener una serie de información de los alumnos que tenemos en esta hoja de cálculo, en los alumnos que pertenecen a este instituto. Cada alumno tiene pues una referencia que será un número indicativo, por ejemplo, de su matrícula. También tenemos el nombre y el apellido de cada alumno, tenemos su fecha de nacimiento, la nota final, si se ha matriculado o no para el próximo curso, la rama educativa en la que se ha matriculado para el próximo curso y por último
pues bueno, hemos incluido aquí un campo donativos o una columna donativos que bueno, es también para hacer contar algunas cosas. Podríamos suponer que son donativos que bueno, han dado para una excursión. Pues bueno, en base a estos contenidos vamos a empezar a obtener un poquito de información de este instituto. Para ello vamos a usar las 5 funciones que hemos visto: contar, contar a, contar blanco, contar sí y contar sí conjunto. Y vamos a ver dónde podríamos colocar cada una de ellas para que lo que nos devuelva sean datos correctos. Bueno, vamos a empezar por ver qué número de alumnos tenemos en el instituto. Si utilizamos la función contar, ya vimos que la función contar lo que hace es que nos devuelve el número de celdas que tengan algún valor numérico. Entonces, si quiero saber el número de alumnos que hay en el instituto y quiero para esto usar la función contar, no podría hacerlo contando los nombres, porque los nombres son valores de texto, las celdas tienen texto y por lo tanto, al no ser números, la función contar no haría absolutamente nada. Vamos a probar. Para ello vamos a escribir la función contar, abrimos paréntesis, y vamos a seleccionar la columna donde están los nombres y los apellidos. Si pulsamos Enter, bueno, pues nos devuelve 0. Y no es verdad, porque realmente hay más alumnos. Para ello necesitamos contar dentro de un campo o dentro de una columna donde haya valores numéricos. Nosotros tenemos 3 columnas que hay valores numéricos. Bien, bueno, pues ¿en cualquiera de ellas podemos contar el número de alumnos? Es evidente que no, porque por ejemplo en la columna de donativos hay alumnos que no han hecho donaciones, entonces lo que nos contaría serían solamente los alumnos que han hecho donaciones. Por lo tanto, esta columna no nos vale para identificar el número total de alumnos. Utilizaríamos tanto la fecha de nacimiento como la nota final. Yo reconsejo la fecha de nacimiento porque todos los alumnos se les deba incluir una fecha de nacimiento. No a todos podrán tener una nota final. Imaginemos que hay un alumno que ha abandonado el instituto, pues este alumno, por ejemplo, no tendría nota final. Entonces, para ello vamos a utilizar como referencia la columna de la fecha de nacimiento, es decir, la columna C. Bueno, pues escribimos la función contar, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango donde se encuentran los valores o las celdas que tienen los valores que queremos contar. Como lo que queremos contar es el número de alumnos, vamos a seleccionar la columna donde están las fechas de nacimiento, cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Bueno, y nos dice que en este instituto hay 19 alumnos. ¿Podemos obtener este dato utilizando la columna de los nombres? También. Lo que pasa es que para ello ya no tendremos que utilizar la función contar. Para ello utilizaremos otra función, que es la función contar a. Y esta función hay que utilizarla de una forma un poquito especial. Vamos a utilizarla, escribimos contar a, abrimos paréntesis, indicamos las celdas donde está el rango de los valores que queremos contar, en este caso los nombres. Bien, ¿qué pasa si ahora mismo hago Enter? ¿Qué valor me devuelve? ¿Me devolverá los 19 alumnos que hay en el instituto? Vamos a probar. Fijaos que me devuelve 20. Y me devuelve 20 por una razón. Porque como lo que cuenta es todas las celdas donde hay algo, en todas las celdas donde se ha introducido cualquier cosa, tanto texto como números, como lo que sea, me está contando también la celda de la cabecera, es decir, me está contando también esta celda. Y esta celda yo no quiero que me la cuente. Entonces, para ello, vamos a editar la fórmula con F2. F2 para editar la fórmula. Tenemos que decir que nos cuente toda la columna B,
pero que nos quite una celda. Es decir, como solamente va a haber una celda donde se incluye la cabecera, donde se incluye el nombre y apellidos, por lo tanto, le vamos a decir que nos quite una celda. Entonces haremos contar la columna B menos 1. Y de esta forma, ahora sí, nos da los datos correctos. ¿Qué más datos nos pide que obtengamos el ejercicio? Bien, pues nos pide que obtengamos el número de alumnos que han hecho donativos. Para ello, bueno, pues usaremos la función contar, ya que lo que queremos contar son números, y lo haremos dentro de la columna G. Pues vamos a ello. Nos posicionamos en el lugar donde queremos obtener los datos y ponemos la función contar. Ahora sí, es esta función la que nos va a devolver el valor correcto. Seleccionamos la columna, pulsamos Enter y aquí tenemos que de los 19 alumnos, 15 han hecho donativos. Y ahora hay una pregunta o hay un dato que hay que obtener, que es el número de alumnos que no han hecho donativos. Para obtener el número de alumnos que no han hecho donativos, no podemos utilizar la función contar blanco. La vamos a utilizar para explicar cómo funciona, pero realmente no lo podríamos hacer así si lo que queremos es seleccionar toda la columna, porque al seleccionar toda la columna nos contaría el resto de filas que hay en la columna y están todas en blanco y por lo tanto nos daría una cifra de 1.000.000 y mucho. Y no es esto lo que queremos. Entonces voy a utilizar la función contar blanco para explicaros cómo funciona. Nos pondríamos en el lugar donde queremos obtener la información, pondríamos el nombre de la función, abriríamos paréntesis y aquí seleccionaríamos el rango exacto de celdas donde queremos aplicar esta fórmula. Porque si seleccionamos la columna completa, como ya hemos explicado, nos contaría muchas celdas que no están dentro del rango de los alumnos. Pulsamos Enter y bueno, nos diría que hay 4 alumnos que no han hecho donativos. El problema es que si se siguen añadiendo alumnos, pues bueno, no los contaría y los datos obtenidos no serían correctos. ¿Qué solución podemos tener aquí? Bueno, se pueden hacer varias soluciones. Una de ellas es poner en las celdas de los alumnos que no han hecho donativos 0 euros y cada vez que añadimos un alumno, pues bueno, en la columna, en el campo donativos, pondríamos 0 euros. Y haríamos la función contar sí y diríamos que nos contara solamente las celdas cuyo valor fuera igual a 0. Lo vamos a hacer para que veamos cómo quedaría. Bueno, pues una vez que lo tenemos aquí, vamos a poner la función contar sí, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el rango, punto y coma, y ahora diríamos el criterio. Y el criterio sería, entre comillas, igual a 0. Y cerramos comillas. Lo de las comillas es porque estamos introduciendo un criterio fijo, es decir, estamos diciendo que solamente queremos que nos cuente aquellas celdas cuyo valor sea igual a 0. Entonces es un criterio fijo, es que el valor sea igual a 0 y va a ser siempre nos va a contar aquellas celdas cuyo valor es 0. Pulsamos Enter y bueno, aquí tenemos que nos devuelve el mismo resultado. El resultado es 4. Lo que pasa es que si hacemos esto, pues habría que cambiar nuevamente la función que hemos empleado para contar los alumnos que han hecho donativos, porque ahora, claro, al poner valores numéricos, aunque el valor numérico sea 0, el número de alumnos que han hecho donativos nos da incorrecto porque también cuenta aquellas celdas que tienen valor numérico aunque el valor numérico sea 0. Aquí también habría que cambiar por lo tanto la función. No nos valdría ya la función contar, sino la función contar sí.
pondríamos contar sí, rango seleccionaríamos toda la columna, punto y coma, y en criterios, entre comillas, pondríamos mayor que 0. Perdón. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y ahora sí que ya tendríamos la posibilidad de tener los datos actualizados de los alumnos que han hecho donativos y del número de alumnos que no han hecho donativos. Siempre hemos usado las funciones contar, contar a, contar sí y también hemos explicado cómo utilizar la función contar blanco. El problema es que, bueno, aquí la cuestión es que vamos a poner una serie de celdas donde vamos a introducir valores numéricos, aunque el valor numérico sea 0. Pero si no quisiéramos imponer las celdas cuyo valor numérico es 0, hay otra forma de obtener los alumnos que no han hecho donativos. Vamos a quitar las celdas que hemos incluido cuyo valor es 0 y ahora vamos a cambiar también esta función. Vamos a volver a poner la función contar ¿y cómo calcularíamos el número de alumnos que no han hecho donativos? Bueno, pues en este caso no sería necesario utilizar la función contar, porque una vez que ya tenemos el número de alumnos y el número de alumnos que han hecho donativos, es muy fácil calcular el número de alumnos que no han hecho donativos, restando el número de alumnos por el número de alumnos que no han hecho donativos. Y de esta forma también podríamos mantener estas celdas vacías sin nada y también podríamos tener actualizado el número de alumnos que no han hecho donativos. Si aquí introducimos un alumno más que ha hecho un donativo, vamos a poner que ha hecho, bueno, vamos a introducir un alumno más y ha hecho un donativo de 12 euros, bueno, pues vemos que los alumnos que han hecho donativos ya son 16 y los alumnos que no han hecho donativos son 4. Si este alumno, por ejemplo, no hiciera donativos, bueno, pues fijaos que los alumnos que han hecho donativos siguen siendo 15, pero efectivamente el número de alumnos que no han hecho donativos, al haber un alumno más, ahora es 5. Entonces mantendríamos siempre actualizada esta hoja de cálculo. Vamos a quitar este alumno y vamos a terminar aquí con el vídeo porque ya estamos pasando el tiempo que quiero dar para cada vídeo. Y bueno, en el siguiente vídeo continuaremos trabajando con esta hoja de cálculo y viendo qué más datos podemos obtener.